Bien amigos, aquí seguimos haciendo la instalación de los springs bajitos en el Mercedes Clado 50. Si te percatas, estamos utilizando un gato para quitarle presión al amortiguador y al spring. Esto nos va a ayudar a remover los tornillos mucho más fácil. Aquí retiramos el tornillo del amortiguador, como puedes ver. Ahora vamos a deslizar el gato para quitarle la presión al amortiguador y al spring. Quedaría así suelto. Simplemente lo empujamos para abajo. Como puedes ver, se desconecta de arriba. Empujamos hacia abajo y le damos vuelta. Y de esta forma lo podemos sacar. Está la diferencia entre el nuevo y el viejo, aproximadamente 1 pulgada menos. Para colocarle este, ve que dice, aquí te dice que es trasero, esta parte va para arriba. Y aquí vamos a deslizar hacia abajo el brazo de control trasero para colocarle el spring. Como puedes ver, encaja ahí mismo. O sea, la parte de arriba. Simplemente lo vamos a deslizar dándole vuelta para que se ajuste según estaba el de fábrica. Nos aseguramos que quede todo bien. Como pueden ver, así que queda instalado el spring bajito en el Mercedes Clado 50. Y por último vamos a utilizar el gato una vez más para subirle el brazo de control trasero y colocarle los tornillos al amortiguador. Es bien importante colocarle el tornillo del amortiguador primero para que quede alineado y lo puedas jugar con él, ya que si lo pones en el otro lado quizás no pueda alinear el tornillo del amortiguador. Como puedes ver amigos, aquí con la ayuda del gato el amortiguador se comprime un poco para alinear el último tornillo. Apretar la tuerca, con eso terminamos el trabajo. Y bien mis amigos, así como luce el Mercedes Clado 50 con la instalación de los springs bajitos de 1 pulgada. Y como ves también a la parte de atrás también baja 1 pulgada. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete a mi canal para más videos como este.